Buenos días. Vamos a considerar hoy un capítulo muy importante de la hipertensión arterial, que es el enfoque que tienen las situaciones especiales o aquellas ocasiones en las que uno debe considerar en el paciente hipertenso algunas particularidades. Mi nombre es Fernando Filippini, soy el director del área de educación médica continua de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. En primer lugar, vamos a ver cómo se debe evaluar a un paciente hipertenso, luego las técnicas correctas de presión arterial, qué situaciones vamos a considerar, especialmente algunos conceptos de hipertensión en el embarazo, viendo allí la hipertensión que está inducida por el embarazo, la preeclampsia y la hipertensión crónica en la embarazada, luego la hipertensión en el adulto mayor y el geronte, y por último la hipertensión arterial y la obesidad, capítulo de extraordinaria importancia. En primer lugar, deberemos considerar un aspecto muy importante. Si uno toma a 100 pacientes hipertensos, tiene que partir de una suposición de que la mitad de ellos ni siquiera sabe que es hipertenso. Y esto es razonable por cuanto la presión arterial es una patología totalmente asintomática. Tomando ese 50% de personas que sí sabe que es hipertensa, tan solo la mitad de ellos, es decir, un 25% del total, ha recibido tratamiento por parte de un profesional, pero lamentablemente la mitad de ellos, es decir, un 12,5, 13, 14%, está adecuadamente controlado y tratado. Esto ya plantea un problema inicial, cual es que en Argentina y en cualquier lugar del mundo, alrededor de un 15% de los pacientes hipertensos está identificado, tratado y controlado correctamente. Una vez que tenemos identificado a una persona hipertensa, hay una serie de propósitos en la evaluación de ellos que debemos respetar cuidadosamente. Uno de los primeros problemas que se plantea en este terreno es considerar si existe o no una hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es aquella que obedece a patologías perfectamente definidas y que pueden eventualmente ser solucionadas y curadas sacando al paciente del terreno de la hipertensión. El porcentaje de hipertensos, de acuerdo a distintas series, oscilan alrededor del 10% del total, es decir, que en el 90% de los casos vamos a considerar pacientes esenciales, en tanto que alrededor de un 10% corresponderán a patologías controlables. Identificado el paciente hipertenso, luego hay que definir en qué estado actual de enfermedad está y si existe ya una lesión de órgano blanco. Tengan en cuenta que en el paciente hipertenso es fundamental considerar la lesión de órgano blanco porque es lo que le pone el sello distintivo de su enfermedad. Hay que considerar qué otros factores de riesgo están en juego, influyen notablemente en la evolución de la enfermedad, y evaluar otros factores que puedan influir en el tratamiento. Tal vez una de las cosas más importantes a tener en cuenta es una pregunta clave: ¿tiene realmente presión arterial el paciente? Un error muy frecuente consiste en considerar hipertenso a cualquier persona por una sola toma aislada de presión arterial. Esto obviamente no es así, hay que controlarlo en distintos momentos del día, en distintas situaciones y, como vamos a ver enseguida, controlar su presión arterial en un modo perfectamente estandarizado en todo el mundo, de manera que todos hablemos el mismo idioma. El segundo aspecto es, si creo que el paciente es hipertenso, ¿es necesario que lo trate ya, con urgencia? En algunas situaciones, el paciente deberá ser tratado rápidamente por la magnitud de sus cifras, aunque debemos decir que en realidad uno tiene la mayoría de las veces, por el tipo de hipertensión que vemos, tiempo de meditar, iniciar medidas no farmacológicas, elegir el mejor fármaco, controlar al paciente, etc. Ya habíamos dicho que uno podía definir si el paciente impresionaba esencial, habitualmente lo es por la frecuencia de los números, en tanto que en otros casos puede ser secundario, e ir considerando ya si existe lesión de órgano blanco o no, así como otros factores de riesgo en juego. También es de mucha importancia en el primer contacto con el hipertenso saber si ya fue diagnosticado, si ya fue tratado, qué pasó con el tratamiento, si lo cumplió o no, si no lo cumplió, por qué lo abandonó,
qué fármacos se le habían indicado, qué motivos tenía para haberlos dejado. Uno de los elementos que hoy en día deben ser tenidos muy en cuenta es que hay numerosos fármacos capaces de inducir hipertensión arterial, y esto de algún modo es una situación particular o especial en el hipertenso. Las drogas que tienen acción hormonal, caso los anticonceptivos orales, en algunas personas susceptibles, algunas mujeres, pueden desencadenar hipertensión arterial. Habrá que considerar cuál es el fármaco que está usando, la concentración hormonal que tiene, etcétera, y ver si es imprescindible que lo tome o si puede ser reemplazado por otra técnica. Habitualmente se dice que la mujer, después de los 35 años y especialmente si es fumadora, no debería recibir anticonceptivos como técnica anticonceptiva, obviamente. En algunos casos, algunos antidepresivos, que hoy en día ya no se usan mucho, como los inhibidores de la monoaminoxidasa o los tricíclicos, pueden generar hipertensión arterial, pero son fármacos de uso menos frecuente. En cambio, algunos otros son de uso extraordinariamente frecuente, como los antiinflamatorios no esteroideos. La mayoría de la gente considera, por ejemplo, a la aspirina, antiinflamatorio no esteroideo por excelencia, como un fármaco inocente, y en realidad no lo es así. La aspirina, todas las drogas que le sucedieron, diclofenac, ibuprofeno, etc., no deberían ser productos de venta libre, ni deberían ser indicados a cualquier persona por cualquier tipo de dolor o de molestia que tuvieran. En una persona susceptible bloquean mecanismos intrarrenales que hacen que se desencadene presión o que una persona controlada previamente pueda dejar de estarlo. Siempre es necesario preguntar si esta persona consume o no antiinflamatorios no esteroideos. Algo parecido, aunque por otros mecanismos, sucede con los corticoides, que pueden generar severos problemas en un paciente hipertenso si no hay una indicación correcta de su uso. Algunas otras situaciones, tampoco consideradas frecuentemente por la gente, es el uso de situaciones o de sustancias, caso las gotas nasales. Muchísimas personas, por el solo hecho de usar gotas nasales que tienen un poderoso efecto vasoconstrictor, pueden desarrollar una presión arterial o exacerbarla. Los fumadores, el uso del tabaco es una situación terriblemente nociva en el hipertenso. Una persona que fuma durante la hora siguiente a haber consumido un cigarrillo tiene un aumento de 2 a 3 puntos de su presión arterial, y esto en forma crónica y sistemática genera severísimos problemas. Una de las situaciones que con más frecuencia estamos viendo en este momento es el uso de sustancias anabólicas, por ejemplo en los gimnasios, gente que por razones de musculación, etcétera, consume sin control médico sustancias con acción anabólica que tienen acción parecida a los corticoides, retienen sodio, generan vasoconstricción, etcétera. Y esta persona puede estar muy contenta con un cuerpo muy desarrollado, sin embargo tener un problema muy serio que ni siquiera detectó. El alcohol es otra situación frecuente que puede generar presión arterial. Siempre hablamos de los efectos beneficiosos del alcohol, y el alcohol en realidad es vasodilatador en pequeñísimas cantidades. Es decir, consumir una copa de vino en cada comida para el hombre o una copa en total en la mujer en el día es una cuestión social que puede inclusive brindar beneficios adicionales para la salud. Cuando uno excede esas cantidades, entra en un territorio que puede tornarse peligroso. Y una situación muy frecuente también hoy en día es el consumo de drogas o de sustancias prohibidas, caso cocaína, anfetaminas, etcétera, que generan severísimos cuadros de presión arterial. Hace muchos años ni siquiera considerábamos a la cocaína una sustancia potencialmente responsable de generar cuadros muy severos de hipertensión. Hoy, especialmente cuando llega una persona joven, una de las primeras cosas que uno debe descartar es si está consumiendo sustancias con acción adictiva. Otro aspecto a tener en cuenta cuando uno evalúa a un hipertenso es cuál es su edad, tiene o no una hipertensión secundaria potencial y si en la familia hay antecedentes de hipertensión o de patologías asociadas con la hipertensión. En muchos casos, la hipertensión secundaria se da en gente en etapas precoces de la vida, antes de los 35 años,
o bien después de los 55 años. Antes teníamos el concepto que solamente la persona joven desarrollaba la hipertensión secundaria. En realidad se puede dar en cualquier edad de la vida, pero con mayor frecuencia en menores de 35 o mayores de 55 años. En el caso de la historia familiar, es útil descartar la neoplasia endocrina múltiple en la familia, patología responsable de generar, entre otras cosas, presión arterial, o la existencia de feocromocitoma, neurofibromatosis, enfermedad de Liddle, etc. También hay que preguntar siempre si en la familia hay fuertes antecedentes de dislipidemia, de hipertensión arterial, de complicaciones cardiovasculares en etapas precoces de la vida. En lo que hace al paciente, un aspecto que a veces olvidamos es verificar si en alguien que no era previamente hipertenso existe en este momento una presión arterial vinculada con un potencial traumatismo lumbar. Grandes traumatismos lumbares, cuadros de aplastamiento, accidentes de tránsito, etc., pueden generar complicaciones a nivel renal o del tejido que rodea al riñón y generar en una persona que era previamente normal una hipertensión de rápido desarrollo. Por supuesto, como habíamos dicho, la historia personal de cada individuo con sus factores de riesgo, etc., o bien patologías eventuales asociadas como hipertiroidismo, anemia, enfermedad de Paget, insuficiencia aórtica, etc., pueden dar la pista para el manejo de este tipo de pacientes. Si bien la presión arterial es asintomática, en algunos casos cuando enfrentamos patologías secundarias, debemos buscar la existencia de algunos signos o síntomas que podrían orientar rápidamente el diagnóstico. Así, si la persona presenta poliuria, polidipsia, nocturia, etc., habrá que pensar en la posibilidad de un trastorno endocrino. En otros casos es un aumento de peso no justificado, acné, trastornos en la conducta, cambios menstruales, etc., que son potencialmente factibles de encontrar en la enfermedad de Cushing. Lo mismo la oligomenorrea, el hirsutismo, que también se puede presentar en la enfermedad de Cushing, en trastornos tiroides, adrenogenitales, etc. En otras palabras, cualquier situación clínica que exceda la normalidad y que no existía previamente en el paciente y que se está desarrollando pronto y precozmente, obliga a pensar en la posibilidad de un eventual cuadro secundario. Cuando evaluamos la situación de los órganos blancos responsables de las complicaciones de la presión arterial, hay que pensar siempre si el paciente tiene un dolor torácico compatible con ANGOR o con infarto. Hay características clínicas que identifican perfectamente este cuadro y esto no puede ser soslayado. A veces la gente lo confunde con situaciones de ansiedad, de estrés, etc. Todo dolor torácico debe ser profunda y sistemáticamente estudiado. Lo mismo sucede con el territorio cerebrovascular, la posibilidad de cuadros de accidentes isquémicos transitorios o bien accidentes cerebrovasculares debe ser cuidadosamente estudiada, al igual que todos los factores de riesgo condicionantes de la enfermedad vascular. A veces no pensamos que una persona que tiene dolor en sus piernas cuando camina tiene en realidad una claudicación intermitente. La claudicación intermitente es un equivalente del daño cardiovascular cerebrovascular y debe ser considerada obviamente en este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo debemos controlar entonces la presión arterial? Hay una serie de situaciones que hacen que si no las respetamos adecuadamente, quizá no estemos hablando en el mismo idioma. La postura del paciente, las circunstancias en que se lo controla, el equipo que utilizamos, el número de lecturas que haremos y el procedimiento de control son fundamentales. En esta gráfica que ustedes ven se ha resumido la técnica de control de la presión arterial, donde se ve a una persona que está perfectamente sentada, apoyada con contacto en el respaldo de la silla, sus pies en el suelo, su brazo apoyado sobre una mesa, el manguito de la presión arterial tomando su brazo 2 centímetros por arriba del pliegue del codo, un tensiómetro puesto sobre la mesa con el cero rasado a nivel del corazón y una serie de condiciones particulares. Por ejemplo, la persona tiene que estar en un estado de reposo psicofísico, no debe haber fumado ni consumido alcohol, ni bebidas gaseosas, ni café por un periodo de 30 a 45 minutos previos al control, porque estas situaciones modifican la presión arterial.
Tiene que estar en reposo psicofísico, libre de estrés, de situaciones tensionantes que aumentarían o modificarían esa presión arterial, y al igual que la temperatura, que debe ser controlada, debe ser una temperatura ambiente no extrema, en otras palabras. La presión arterial, el médico o quien tome la presión debe conocer las técnicas de control, los ruidos de Korotkov, desinflar lentamente el manguito, controlar, tomar en ambos brazos, promediar valores, tomar la primera vez por lo menos en la pierna izquierda la presión máxima, para tratar de descartar patologías que a veces son muy frecuentes y que pueden dar un problema serio en este tipo de paciente. Si pensamos que puede haber una presión arterial de índole secundaria, hay un concepto que es muy simple y que puede ayudar a que uno la sospeche. La presión arterial diastólica, en el momento que una persona se incorpora, aumenta habitualmente en el hipertenso esencial, en tanto que disminuye si la hipertensión es secundaria. Esto es un dato muy simple que puede llevar a que en cualquier control, si uno observa este fenómeno, deba derivar al paciente a un médico para que lo estudie. Es frecuente, por otra parte, que haya una desigualdad de valores en ambos brazos. Esto puede no tener importancia, normalmente hay alrededor de un punto de diferencia entre un brazo y otro, pero si esta diferencia es mucho más notable, más marcada, habrá que estudiar a este paciente por la posibilidad de coartación de aorta, de fenómenos ateroscleróticos, etc. Muy bien. Una de las situaciones que con más frecuencia se ven en la práctica como situaciones especiales son 2 o 3 fenómenos que han recibido distintos nombres, pero es la hipertensión oculta, la hipertensión de guardapolvo blanco y la pseudohipertensión. Hipertensión de guardapolvo blanco tal vez es la más popular de todas. Esto es alrededor de un 20% de las personas que concurren a un consultorio, las cifras varían, pero es una persona que en el momento en que se le controla la presión muestra sistemáticamente en el consultorio valores elevados de presión arterial que contrastan con valores normales o prácticamente ligeramente aumentados a lo sumo en su vida normal. La presión de guardapolvo blanco es extraordinariamente importante porque son pacientes hiperreactivos que tienen una chance cierta de, con los años, seguir hasta transformarse en hipertensos realmente y merecen un control especial. Cuando el paciente manifiesta que es normotenso todo el día, pero en situaciones en que ingresa al consultorio tiene cifras altas, debemos recurrir a medidas especiales como el control ambulatorio de la presión arterial, realizado por gente que conozca cómo se toma, o bien el monitoreo ambulatorio. Este tipo de presión es alrededor de la 1/4 parte de las personas y puede llevar a veces a tratamientos inadecuados de esta patología. Algo mucho más grave sucede con la llamada hipertensión oculta. Hipertenso oculto es exactamente la inversa de esto. Es una persona que en controles ambulatorios es sistemáticamente hipertensa, en tanto que en el consultorio muestra cifras normales de presión arterial. Esto es especialmente serio porque uno puede cometer el error de dejar a esta persona, que evidentemente ya es hipertensa y que por algún mecanismo normaliza sus cifras en el consultorio, y no controlarlo, no medicarlo. Al igual que en el caso anterior, si el paciente manifiesta que hay discordancia entre controles ambulatorios y controles de consultorio, debe ser monitoreado cuidadosamente por las técnicas que mencionamos antes. Los distintos trabajos hablan de una prevalencia del 8 al 12%, 10% en promedio, de pacientes que presentan la hipertensión oculta. Una consideración especial para la pseudohipertensión arterial, patología frecuente en el anciano con arterias rígidas, incapaces de dilatarse, y que obedece a un mecanismo distinto al de la presión arterial. Es frecuente que esta persona tenga cifras en los controles cercanas a los 180 o 200 milímetros de máxima y son a veces rápidamente medicados, pero esa no es su verdadera presión arterial. Al ser medicados pueden tener episodios hipotensivos severos que pueden dar daño cerebrovascular. Una maniobra clásica para descartar esto, cuando uno sospecha pseudohipertensión, es la llamada maniobra de Osler, en el cual se aumenta la presión hasta que no haya onda de pulso en el brazo del paciente,
Si en ese momento uno palpa en el canal radial la arteria firme y dura, tiene derecho a pensar que es una arteria rígida y no una verdadera presión arterial. En ese caso habrá que hacer estudios especiales para descartar esta patología y ver cuál es el adecuado manejo terapéutico de la misma.